Mi nombre es Antonia Zaragoza Hernández y les voy a hablar sobre la glucólisis. Esta se produce en el citoplasma de las células y es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa para obtener energía en ATP. Y en total son 10 reacciones las que lo producen. La primera, la glucosa, es fosforilada a glucosa 6-fosfato por la hexoquinasa, que se encuentra en todas las células, y también podría ser la glucoquinasa, que estas se encuentran en las células del hígado y en las beta-pancreáticas. Y como son quinasas, van a utilizar ATP. La glucosa 6-fosfato será convertida a fructosa 6-fosfato por acción de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. La fructosa 6-fosfato será convertida a fructosa 1,6-bifosfato por acción de la enzima fosfofructoquinasa. Como es quinasa, va a utilizar ATP también. La fructosa 1,6-bifosfato será transformada en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato por la acción de la enzima fructosa bifosfato hidrolasa. Aquí el gliceraldehído 3-fosfato será convertido a 1,3-bifosglicerato por acción de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, en donde se va a utilizar el NAD, que será fosforilado a NADH. El 1,3-bifosfoglicerato será convertido a 3-fosfoglicerato por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa. Aquí es la primera reacción en donde se va a producir ATP. El 3-fosfoglicerato será convertido a 2-fosfoglicerato por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa. El 2-fosfoglicerato será convertido a fosfenolpiruvato por acción de la enzima enolasa. El fosfenolpiruvato, como último, será convertido a piruvato por acción de la enzima piruvatoquinasa, y es aquí la segunda reacción en donde se va a producir ATP. En total nos vamos a quedar con 2 moléculas de piruvato y 4 de ATP, pero como utilizamos 2 ATP en las primeras reacciones, que fue aquí y aquí, entonces la ganancia va a ser de 2 ATP, 2 moléculas de NADH y 2 de piruvato. Ahora voy a explicar sobre la gluconeogénesis, que es la generación de moléculas de glucosa a partir de otras moléculas distintas. Esta va en sentido contrario de la glucólisis e inicia con moléculas de piruvato en la mitocondria. La enzima piruvato carboxilasa desintegra el piruvato para convertirlo en oxaloacetato, que se transporta desde la mitocondria, convirtiéndose en malato por la malato deshidrogenasa, y ya después el malato, ya transportado al citoplasma, se vuelve a convertir en oxaloacetato. Ahora el oxaloacetato se convierte en fosfenolpiruvato por la enzima PEP carboxilasa, utilizando moléculas de GTP y eliminará un carbono en forma de CO2. A partir del fosfenolpiruvato, la gluconeogénesis ocurre igual en sentido contrario a la glucólisis, empleando las mismas enzimas glucolíticas hasta formar la fructosa 1,6-bifosfatasa. La fructosa 1,6-bifosfatasa elimina el grupo fosfato de la estructura, convirtiéndola en fructosa 6-fosfato por la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. El tercer paso pues ya es irreversible. La glucosa 6-fosfatasa se convierte en glucosa por la enzima glucosa 6-fosfatasa, que le quita el grupo fosfato a la glucosa, dejándola solamente con glucosa. La gluconeogénesis consume energía y a diferencia de la glucólisis, que esta la crea y se lleva a cabo en el hígado. Bueno, mi nombre es Rubén Rodríguez Ramírez y le voy a hablar sobre la ruta metabólica de la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato también es conocida como ruta de las hexosa monofosfatos o vía del fosfoglucanato. En esta vía no se produce ATP. Sus principales productos son el NAD, que es un agente reductor y se requieren varios procesos anabólicos, y la ribosa 5-fosfato, que es un componente estructural de los tejidos y ácidos nucleicos.
Y en la vía de la pentosa fosfato se produce en el citoplasma en dos fases, la oxidativa y la no oxidativa. En la primera reacción de la fase oxidativa es la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a formar el 6-fosfoglucono delta lactona, y en donde el NAD es el aceptor electrónico. eh, la 6-glucógeno delta lactona se hidroliza obteniendo el ácido libre, se hidroliza el glucanato catalizada por una lactona en específica. Su glucanato se descarboxila por la enzima 6-fosfoglucanato deshidrogenasa y obtenemos ribosa 5-fosfato, generando una segunda molécula de NAD. La fosfopentosa isomerasa convierte a la ribosa 5-fosfato en lo que da como resultado dos moléculas de NAD y ribosa 5-fosfato. En la fase no oxidativa, la ribosa 5-fosfato se primeriza a silulosa 5-fosfato. La enzima transcetolasa eh, la enzima transcetolasa requiere como cofactor al ATP, la cual cataliza dos reacciones. En la primera transfiere una unidad de dos carbonos a la celulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, produciendo gliceraldehído 3-fosfato y celulosa 7-fosfato. En la segunda reacción, transfiere la unidad de dos carbonos de otra molécula de celulosa a la eritrosa 5-fosfato, a la eritrosa 4-fosfato para formar una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, mientras que la transaldolasa transfiere unidades de tres carbonos desde la pseudocelulosa y fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. El resultado de la fase no oxidativa es la síntesis de ribosa 5-fosfato y de los intermediarios glucolíticos gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Ahora vamos a hablar sobre la cadena de transportadores de electrones que va después del ciclo de Krebs. Y para empezar a hablar sobre la cadena transportadora de electrones vamos a hacer un conteo de cómo iban las cosas en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs tenemos un total de 4 ATP y 10 NAD y 2 FAD. Entonces, muy bien, vamos a observamos que los cuatro complejos, observamos nuevamente los cuatro complejos proteicos y ocurre exactamente el mismo procedimiento. El NAD va a acercar el primer complejo proteico y va a liberar sus dos electrones. Estos dos electrones se van a ingresar al complejo proteico número 1. El complejo proteico número 1 y serán ambos enviados, en este caso, 4 iones de hidrógeno, a diferencia de los dos de la teoría tradicional. Los electrones que se unen a la coenzima Q10 y estos los transportan nuevamente al complejo número proteico 3 y aquí serán bombeados otros 4 iones de hidrógeno. En vez de que esto ocurre, los electrones se unen al citocromo y son transportados entonces al complejo número 4. Y en esta zona se van a bombear 2 iones de hidrógeno. De esta forma, al final del contrato obtendremos tendremos 10 iones de hidrógenos en el espacio intermembranoso. Los electrones son captados por un oxígeno, al igual que en el modelo tradicional se forma agua y esta se desecha. Aparte de estos iones de hidrógenos que se encuentran en el espacio intervendrán y comenzarán a pasar a través de la ATP sintasa, llevándola, pero con diferencia de que la teoría moderna se dice que por cada 4 iones de hidrógeno obtendremos un ATP. Esto quiere decir que en el caso del NAP estaremos pasando 10
hidrógenos y obtendríamos 2.5 de ATP. Entonces multiplicaríamos 2.5 por los 10 NAD que tenemos en total y nos daría un total de 25 ATP. Ahora pasemos con el FAB. El FAB tradicional simplemente es parecido al FAB tradicional, simplemente se acerca al segundo complejo proteico, libera sus 2 electrones. Estos son captados por la coenzima Q10 que los transporta al complejo proteico número 3 y acaban a ser bombeados 4 iones de hidrógeno. Luego vamos a obtener un ATP, y luego de que esto ocurre, los electrones son captados por el citocromo y este los transporta hasta el cuarto complejo proteico y ahí son bombeados 2 por 2 iones de hidrógeno, lo que se quiere decir que por cada pad van a ser bombeados 6 iones de hidrógeno. Y si esta teoría dice que por cada 4 iones de hidrógeno vamos a obtener un ATP, en este caso formaríamos 1.5 ATP por cada pad. Ahora si multiplicamos este 1.5 que tenemos hasta el ciclo de Krebs, nos proporcionaría 3 ATP si sumamos los 3 ATPs obtenidos por el FAD. A los 25 obtenidos por el NAD daría un total de 28 ATP. Entonces lo sumamos a los 4 ATP que teníamos hasta el ciclo de Krebs, nos dará una cuenta de 32 ATP. Al final de esto se le deben restar 2 ATPs obtenidos que se gastan por transportar los 2 NAD que fueron creados por la glucólisis hasta la matriz mitocondrial para que puedan ser utilizados en la cadena transportadora de electrones. Y entonces al final tendríamos 30 ATP durante el transcurso de la cadena transportadora de electrones. Esto sería todo sobre estas rutas metabólicas y muchas gracias. El ciclo de Krebs, descubierto en 1937 por Hans Adolf Krebs, es también conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo es una asociación de reacciones químicas que forman parte de toda de la respiración celular a todas las células aerobias. Tenemos que se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial en los organismos eucariontes y en los organismos procariontes se lleva a cabo en el citoplasma. Este ciclo está formado por 8 reacciones enzimáticas y es considerado como un proceso anfibólico, ya que tiene un carácter catabólico porque incluye reacciones de oxidación, pero también tiene un carácter anabólico, ya que algunos de sus productos, como el citrato o el malato, se utilizan para poder sintetizar ácidos grasos, colesterol y glucosa. Este ciclo es el conjunto de reacciones responsables para la degradación completa del piruvato que se ha producido en la glucólisis y degradarlo a dióxido de carbono. En todo este proceso tenemos que se va a producir, por cada molécula de piruvato que entra al ciclo, se va a producir una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero como sabemos que dentro de la glucólisis obtenemos o se han producido 2 piruvatos, va a requerir 2 vueltas del ciclo para poder degradar por completo una molécula de glucosa. Por lo tanto, como productos finales vamos a tener 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 y 4 moléculas de dióxido de carbono. Y bueno, es así como tenemos que la glucosa se va a descomponer por completo, produciendo 6 moléculas de dióxido de carbono. 2 de estas van a ser producidas con la formación del del acetilcoenzima A, y las otras 4, como ya dijimos, van a estar producidas durante el ciclo de Krebs.
Ahora vamos a dar una breve descripción de lo que es todo el proceso del ciclo de Krebs. Para empezar, vamos a partir de que el piruvato va a ser transformado en acetilcoenzima A mediante la piruvato deshidrogenasa. Y bueno, el ciclo de Krebs va a iniciar cuando la molécula de oxaloacetato se combine junto con la molécula de acetilcoenzima A y va a producir el citrato. Este proceso va a ser catalizado por la citrato sintasa y que nos va a consumir una molécula de agua en el proceso. El citrato se va a transformar en cisaconitato mediante la catálisis de la enzima conitasa, y al igual se va a liberar una molécula de agua durante el proceso. De ahí el cisaconitato se va a transformar en D-isocitrato y en este paso va a ser catalizado por la enzima conitasa. Como siguiente paso tenemos que el descitrato va a perder un carbono para formar el alfa-cetautrato, y aquí el carbono que se está librando se va a convertir, se va a usar para formar dióxido de carbono y se va a producir una molécula de NADH. Este proceso va a ser catalizado por la isocitrato deshidrogenasa. Vamos a seguir con que el alfa-cetultrato se va a transformar en succinilcoenzima A. En este proceso, al igual, se va a perder un carbono en forma de dióxido de carbono y se va a producir una molécula de NADH. Este proceso va a estar catalizado por la enzima alfa-cetoadulterato deshidrogenasa. Y después vamos a seguir con que el succinilcoenzima A se va a transformar en succinato y en este proceso vamos a tener una molécula de GTP. Este proceso va a ser catalizado por el succinilcoenzima A sintasa. El paso que sigue va a ser que el succinato se va a transformar en fumarato y se va a producir una molécula de FADH2. Este proceso va a estar intervenido por la catálisis de la enzima succinato deshidrogenasa. Y como siguiente paso tenemos que el fumarato va a consumir una molécula de agua y se va a transformar en malato. Este proceso va a estar catalizado por la enzima fumarasa. Después vamos a tener que al final el malato se va a transformar en oxaloacetato produciendo una molécula de NADH, y este último proceso va a estar catalizado por la enzima malato deshidrogenasa. Y bueno, ahora que tenemos el malato, va a estar disponible otra vez para juntarlo con el acetilcoenzima A y volver a comenzar de nuevo el ciclo de Krebs. El ciclo de la urea fue descubierto por Hans Adolf Krebs en 1932. Esta es una vía por la cual se secreta aproximadamente el 80% de nitrógeno de exceso que se encuentra en nuestro organismo. El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, especialmente en los hepatocitos, en la parte de la mitocondria y el citoplasma. Nos ayuda a transformar un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en este caso el amoníaco, hacia una forma menos tóxica llamada urea, que pueden ser transportados hacia los riñones, donde se excretan a través de la orina. Bueno, como ya dijimos, el ciclo de la urea comienza en el interior de las mitocondrias de los hepatocitos. Para empezar, el primer grupo de amino que ingresa en el ciclo proviene del amoníaco libre intramitocondrial. El amoníaco producido en las mitocondrias se utiliza junto con el bicarbonato, producto de la respiración celular, para producir carbamoil fosfato, una reacción dependiente de ATP catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintasa 1, enzima alostérica y modulada por el N-acetilglutamato. Después, el carbamil fosfato cede un grupo carbomoilo a la ornitina para formar citolina y liberar pi, una reacción catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa. La citrulina se libera del citoplasma. Y bueno, después el segundo grupo amino procedente del aspartato, producido de la mitocondria por transición y posteriormente exportado al citosol, se llega a condensar con la citrulina para formar alginosuccinato, reacción catalizada por la enzima alginosuccinato sintasa citoplasmática, enzima que necesita ATP y produce como intermediario de la reacción citruil-AMP. El
Y bueno, luego el arginine-succinato se hidroliza por la enzima argino-succinato liasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina que se libera se hidroliza en el citoplasma por la arginina citoplasmática para formar la urea y la ornitina. La ornitina puede ser transportada en la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Y bueno, así terminaríamos el ciclo de la urea. Y en resumen, tenemos que el ciclo de la urea consta de 2 reacciones mitocondriales y 4 reacciones citoplasmáticas. Mi nombre es Jazmín Nodales Cástulo Díaz y voy a hablarles de algunas de las rutas metabólicas principales del metabolismo de lípidos. Voy a comenzar a hablarles de la lipólisis. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. La lipólisis vendría a ser el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. A este proceso también se le llama movilización de las grasas o hidrólisis de triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. La lipólisis va a ser estimulada por diferentes hormonas catabólicas, como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, y esto lo va a hacer a través mediante un sistema de transducción de señales. Entonces, en el adipocito, el glucagón va a activar a determinadas proteínas G, que a su vez van a activar a la adenilatociclasa, al AMPC, y este a su vez va a activar a la lipasa sensitiva, que es la enzima que hidroliza los triacilglicéridos. Entonces los ácidos grasos van a ser vertidos al torrente sanguíneo y dentro de las células se van a degradar a través de la beta-oxidación en acetilcoenzima A, que va a alimentar al ciclo de Krebs. Bueno, dentro de la lipólisis vamos a tener una que va a ser inducida por el glucagón y otra que va a ser inducida por la epinefrina. La lipólisis inducida por glucagón va a activar nuestro hígado el glucagón para descomponer sus reservas de glucógeno y liberar la glucosa que tanto necesita nuestra sangre. Entonces, en la lipólisis inducida por epinefrina, la epinefrina se unirá a los receptores de proteína G en las membranas de las células grasas, pero sin embargo en este se va a unir específicamente a los receptores beta adrenérgicos. Esta unión va a provocar a que conduzca a la fosforilación dirigida por AMPC de la lipasa sensible a la hormona, que finalmente va a impulsar la liberación de ácidos grasos libres y glicerol. Entonces la epinefrina pues básicamente es conocida por su conexión con nuestra respuesta instintiva de lucha o huida. Por lo tanto, pues vendría a tener sentido que desencadene la lipólisis y su consciente impulso de procesos metabólicos. Ahora bien, la siguiente ruta metabólica es la cetogénesis. La formación de los cuerpos cetónicos va a tener lugar en las mitocondrias y en la presente imagen que observan es donde se resume básicamente el proceso de la cetogénesis. Entonces, dos moléculas de acetilcoenzima A formadas en la beta-oxidación de los ácidos grasos van a reaccionar entre sí para la formación de acetoacetilcoenzima A. Esta reacción va a ser catalizada por la tiolasa, que es la última enzima que participa en la beta-oxidación, pero que en la síntesis de cuerpos cetónicos va a funcionar en dirección opuesta. El acetoacetilcoenzima A también puede formarse directamente en la penúltima reacción de la beta-oxidación. Bueno, entonces una molécula de acetilcoenzima A se va a condensar con otra molécula de acetilcoenzima A en la formación del 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A mediante una 3
3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A sintasa. A continuación, la 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A liasa va a dar lugar a una molécula de acetilcoenzima A y a otra molécula de acetoacetato. Mientras que el acetilcoenzima A liberado se va a reutilizar de nuevo, el acetoacetato se va a convertir parcialmente en D3-hidroxibutirato por acción de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa dependiente de NAD. Ambos cuerpos cetónicos van a salir a la circulación, donde el 3-hidroxibutirato va a ser más abundante. Este proceso va a tener lugar únicamente en el hígado, y en el caso de los rumiantes va a ser específicamente en el rumen, donde se forma también 3-hidroxibutirato a partir del ciclo butírico que se produce continuamente en la fermentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo del glioxilato. Es una variante del ciclo de Krebs que es un puente que omite la oxidación de la acetilcoenzima A en el glioxisoma, donde ocurre la entrada de la acetilcoenzima A. Se une al oxaloacetato que pasa a citrato, que se cataliza por citrato sintasa. El citrato se transforma por aconitasa en lo que sería isocitrato, actuando como una enzima de isocitrato liasa que se divide pues lo que es en dos, ¿no? Dando las dos divisiones de succinato y glioxilato, que se transforma en lo que es malato, y el malato se transforma en lo que es el oxaloacetato. El succinato sale del glioxisoma a la mitocondria, y en la mitocondria el succinato penetra la mitocondria, que se une a lo que es el ciclo de Krebs, transformándose en fumarato, pasándose por el malato y llegando a oxaloacetato, dándolo hasta llegar a lo que es la glucosa o glucogénesis. La bisíntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos desempeñan funciones claves en los sistemas biológicos, tales como la reserva energética, componentes en la membrana biológica, moléculas de señalización celular, entre otras. La mayoría de sus soportes está en la dieta de los ácidos grasos, ya que estos son necesarios para muchos tejidos del cuerpo, tales como el tejido del hígado y el tejido adiposo, que son capaces de sintetizarlo. En todos los sistemas biológicos, la síntesis de ácidos grasos sigue la misma ruta metabólica, aunque puede diferir de algunas enzimas implicadas. Estos ocurre en el citosol a partir de la coenzima A o acetilcoenzima A, que a su vez es un producto de la degradación de ácidos grasos. Bueno, la síntesis de ácidos grasos consiste en dos átomos de carbono entre sí y reducirlos para formar lo que es pues el producto, ¿no? Un ácido graso mayoritariamente que se sintetiza a un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono, dando como resultado un ácido palmítico o un ácido palmitato. El palmitato pues es un precursor o una reserva de otros ácidos grasos. En la célula eucariota, la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo por medio de tres partes, lo que sería la primera etapa, la salida de la acetilcoenzima A la mitocondria del citosol, al citosol. La segunda etapa sería la activación de la acetilcoenzima A la
malonil con cima A. Y en esta segunda etapa, la carboxilación de acetil con cima A dará como resultado un producto de malonil con cima A mediante la reacción catalizadora por acetilcoenzima carboxilasa, que es el paso limitante en la biosíntesis de ácidos grasos. Y la tercera etapa es la síntesis de ácidos grasos propiamente dicha.